Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de estar de vuelta en casa, especialmente compartiendo entre semana. También le agradecemos a Dios porque su palabra es siempre oportuna, siempre relativa, tanto sea a nuestra condición como a los tiempos que nos acompañan. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 21 de San Lucas. Mientras estamos buscando la referencia bíblica, les cuento que en el contexto de este capítulo, Jesús estaba advirtiendo respecto de los tiempos del fin. De hecho, son palabras que también acompañan otros evangelios, pero Jesús destaca las señales, destaca algunos hechos que estarían de alguna manera indicando que esos tiempos ya se avecinaban. Pero como hemos dicho también en otras ocasiones, muchas veces las profecías se superponen. Muchas veces tienen un cumplimiento en cuanto a cosas más inmediatas, como también a más largo plazo. Y en esta condición también está dada esta profecía, porque Jesús estaba preparando a sus discípulos respecto de la caída de Jerusalén, que vendría 40 años después de este momento donde Él está hablando, cuando los romanos habrían de sitiar la ciudad y luego destruirla junto con su templo. Pero también Jesús se está refiriendo a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Por ende, su palabra no solo tenía una aplicación directa a los discípulos que lo estaban escuchando en aquel momento, pero también, por supuesto, son vigentes y más que nunca sus palabras a nuestro tiempo. Y en medio de ese contexto, Jesús lanza una palabra que es algo, diría, algo extraño. Quizás no de buenas a primeras uno comprende por qué Cristo lo dice o a causa de qué. Pero me refiero al versículo 19. San Lucas 21, versículo 19. Dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Más aún en el contexto que ya, a lo cual nos hemos referido. ¿En qué manera puede uno ganar la maestría, la autoridad, el control de su propia alma? En nuestro mundo sabemos que muchas veces nuestras reacciones son directamente influenciadas por el entorno de las circunstancias, ¿no es cierto? Amén. El que vive sin Cristo vive una prolongada y constante reacción a su entorno. Por ende, el mundo está alocado. Por ende, el mundo está enojado, irritado. Por eso el mundo despotrica todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque todo el tiempo está reaccionando a su entorno. Obviamente no debe ser así con los hijos de Dios. Dios nos quiere dar, nos quiere preparar para que tengamos el control
para que ganemos la posesión, el gobierno sobre nuestra propia alma, para que ésta no refleje las reacciones que reclama el mundo, sus cosas, sino que nuestra respuesta y nuestro responder sea positivo, sea hacia Dios y para con Dios y para el beneficio de su voluntad en nuestras vidas. Jesús está diciendo a sus seguidores que es posible ganar o tomar posesión de esta autoridad, de modo tal que ya no estemos controlados por las circunstancias, sino que nosotros tengamos el dominio sobre nuestros sentires, sobre nuestras reacciones y especialmente sobre nuestros responderes. Amén. De modo tal que podemos prevalecer cuando todo el resto del mundo se cae a pedazos. Amén. Es decir, que Jesús está diciéndonos que quien se ejerza y quien desarrolle esta capacidad tendrá como premio que todas las cosas que afectan a los demás no le afectará a esa persona. Al contrario, en medio del desastre, de la fragmentación, en medio de toda la confusión, esa persona tendrá la capacidad de dirigir su alma hacia Dios. Tendrá la capacidad de comunión, de completud, de experiencia con Dios en medio del caos. Amén. Amén. En medio de la tempestad, como decíamos el domingo. En otras oportunidades, tanto sea el apóstol Pablo como también Pedro, se refieren a ello como el dominio propio. Yo sé que en el listado de cosas que uno quisiera alcanzar, quizás no sea una virtud en lo más alto de nuestras prioridades. Pero es muy y sumamente importante para los tiempos que vivimos. Sí, Señor. Y Cristo a lo mismo que en aquel entonces con sus discípulos, a nosotros también. Nos quiere preparar para que tengamos dominio propio en medio de la tempestad, en medio de las tinieblas, en medio del caos de reacciones que traerá más y más las condiciones de este mundo en el cual vivimos. Cristo quiere que los suyos se destaquen por estar firmes, estables, confiados, pudiendo dirigir su corazón a Dios cuando todos los demás estén desesperados. Amén. Amén. Así que el apóstol Pablo, como también Pedro, como yo decía, hablan de ese dominio propio. Por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, de temor, sino de poder, Amén. de amor y dominio propio. Es decir, que tenemos de parte de Dios ya concedida de antemano como capacidad que podemos tomar el dominio propio. Es decir, esa capacidad de dirigir voluntariamente, decisivamente nuestro corazón a Dios cuando lo proponemos, sin ningún tipo de impedimento. También, como decíamos, Pedro utiliza la misma terminología en 2 de Pedro 1:6, cuando habla de agregar determinadas virtudes a nuestro desarrollo, a nuestro carácter. Él dice:
al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Es decir, que el afán de conocer a Dios debe producir un fruto en nosotros, a lo cual uno de ellos es el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y como hemos tantas veces definido, la palabra paciencia en las Escrituras no significa una espera pasiva, sino que es una actividad de decisión, de persistencia, de constancia. La paciencia espiritual es aquella que persiste a pesar de todo, que demuestra y expresa constancia cuando todo lo demás es variable. Amén. Amén. Y esto, queridos, no es poca cosa. No es simplemente, sí, qué linda virtud si la pudiera tener. Es vital para nuestra supervivencia en tiempos tan difíciles como estos. Sí, es verdad. Jesús, en el contexto de lo que leímos al principio de nuestra escritura de San Lucas 21:19, está refiriéndose a ello como el gran logro. Es decir, vale la pena, si Cristo lo destaca como un gran logro, que nosotros nos esforcemos, que procuremos que esta capacidad se exprese en nuestra vida. Amén. Amén. Pero esta virtud no solo está latente porque Dios la concede, pero como toda virtud tiene que ser desarrollada. El desarrollo obedece a la composición de experiencia más decisión. Las experiencias de la vida, enfrentarlas y tomar las decisiones correctas. Esas pequeñas y grandes elecciones que conforman o que se acumulan en el tiempo como una actitud, como una conducta. Amén. ¿Me están siguiendo? Sí, amén. Entonces, ese desarrollo se tiene que tomar lugar en mi vida. Yo tengo que colaborar para que haya el desarrollo de esta capacidad en mí. ¿Y cuándo se va a desarrollar? No esperando hasta el último minuto. No esperando hasta que las papas quemen para recién tomar conciencia de lo que hace falta en mi vida, sino con antelación, en las pruebas pequeñas de la vida, en el tire y afloje cotidiano, en las circunstancias que ya enfrento quizás en lo personal y quizás a veces le resto importancia porque son cosas personales o son hechos de la vida que a veces uno toma común. Pero cada una de esas situaciones u ocasiones es la oportunidad de adquirir y desarrollar la capacidad de dominio propio. De modo tal que cuando se ha hecho una actitud, ya espontáneamente se va a expresar cuando aún sean peores las condiciones. Sí, es verdad. Cuando llegue el momento, cuando cunde el pánico y cuando la situación reclama a gritos que uno reaccione quizás de una manera desbordada, ahí se va a demostrar y ahí se va a ver si ha habido un desarrollo de esta capacidad. Por eso Jesús advertía a sus seguidores. Dice, en vuestra paciencia, en vuestra constancia, en vuestra persistencia van a ganar
para tomar posesión de sus almas, para no salir corriendo en el peor de los momentos como alocados, desbaratados, enloquecidos, sino pudiendo guardar su espíritu intacto en Dios y decir: Señor, a pesar de que se está viniendo el mundo abajo alrededor, mi corazón está firme. Es verdad. Mi corazón está estable, mi corazón está aferrado de ti. Y tomaré por tu gracia las decisiones correctas para que en medio de todo tú seas glorificado y honrado en mi vida. Dijo Santiago en el capítulo 1 de su carta, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuáles son las diversas pruebas? Quizás cada uno de nosotros tiene su propia enciclopedia de pruebas. Y quizás no sean todas idénticas a las que experimenta otra persona. Y quizás uno crea a veces que lo que le toca a uno es más difícil y más feo que lo que le toca al otro, ¿no es cierto? Por eso Santiago dice: son diversas pruebas, pero tienen una misma finalidad y una misma oportunidad para todos. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, que produce paciencia, esa actitud persistente, determinada, esa actitud de constancia que se refleja luego en la conducta de uno, esa capacidad de evitar reacciones que nos retrasen en el camino del Señor para seguir adelante por su gracia y en su voluntad. Pero dice, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Amén. Tenga la perseverancia, la insistencia, la constancia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántas veces la intermitencia en nuestra vida significa la derrota en lugar de victoria? Es verdad. A veces no son las terribles cosas, ¿no?, que nos impiden la bendición o alcanzar esa mayor dimensión en Dios o esa relación más estrecha con Él. Es simplemente la intermitencia que nos permitimos, que nos provocamos, la intermitencia que se debe a las reacciones de enojo, a la dejadez, amén, a la indiferencia, Amén. a la incredulidad, al desánimo. Y tú podrías quizás nombrar muchas otras reacciones que son comunes a nuestro sentir humano, pero que muchas veces cuando le damos calce, cuando le damos cabida a nuestra vida, determinan que nosotros terminemos siendo intermitentes, no constantes. Y capaz que un día corro los 100 metros en 10 segundos, pero cuando se trata de entender que la vida es un trayecto maratónico, me olvido de dar ese paso hoy que significará que estaré más cerca en la carrera mañana. Dios no premia a los que corren,
en segmentos separados. No en una iglesia espectacular, no en una iglesia de grandes logros. Siquiera sabemos si era una mega iglesia, como hoy en día se estila describir a las iglesias con éxito. Pero tenía algo en su haber que el Espíritu de Dios destaca. Una virtud que permitía que pudiera en los tiempos del fin prevalecer. Aleluya. Inclusive ser premiada por ser guardada en tiempos de adversidad. Dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8, cuando hace referencia a esta iglesia, dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué tal? Qué lindo cuando Dios le dice eso a su pueblo, a su gente, a los suyos. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, Filadelfia, porque has sido no solo fiel, pero constante, perseverante, insistente, has sabido guardar, te voy a premiar con esto. Esto será tu galardón. Tendrás una puerta abierta que nadie pueda cerrar. Cuando todo alrededor se estén cerrando las puertas, las oportunidades, cuando la cortina de hierro se esté bajando, cuando los demás digan: aquí no hay oportunidad, no hay chance, para la iglesia de Filadelfia, una puerta abierta. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y otra vez la connotación es la constancia, la insistencia, la perseverancia. Por cuanto has guardado esa palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Y este es un mensaje que Dios viene hablando hace años, añares de él, que a los suyos los guardaría. Pero a no cualquiera califica. Son los que han guardado la palabra de su paciencia, que han sido constantes, que han insistido, pese a sus propias luchas o debilidades, aunque son débiles, han hallado el secreto, han entendido el secreto de persistir, perseverar en sus actitudes, en sus responderes, en su conducta, en su búsqueda de Dios. Y termino con algunos versículos más. Hebreos capítulo 6 nuevamente y versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que a Dios no se le pierde en el culto ninguna decisión o elección de servicio, de amor, de dedicación, de entrega. Amén. Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos
y esto volvemos a leer lo que leímos antes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, que esa misma solicitud debe ser llevada hasta el fin, sin interrupciones. ¿De qué me sirve acompañar en las 20 si no llego a las 40? Todo lo que me haya significado en las 20 no tendrá ningún valor si se interrumpe esa continuidad. Por eso Jesús, las palabras que leímos en San Lucas, como también los apóstoles en sus escritos, como también en el libro de Hebreos, está instándonos, está mostrándonos que hay una capacidad, hay una virtud para desarrollar en nuestras vidas. No la tengamos en poco. Amén. Amén. Sino que aprovechemos cada oportunidad. El hecho de poder acercarnos a Dios, el hecho de poder recibir la unción y el poder del Espíritu Santo no es simplemente para sacar chispas, No, para nada. o tener sensaciones inéditas. Es para conferir un fortalecimiento, es para fortalecer en el corazón la constancia, la persistencia. Eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1 y versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, nada más para eso. Toda esa potencia, todo ese poder, toda esa energía, solo para ser constante y perseverante, nada más. Yo creía que era para hacer grandes cosas, grandes logros, grandes obras en nombre de Dios. Pero la unción y el poder del Espíritu Santo alcanza su máximo provecho cuando es utilizado, cuando es usufructuado en mi vida para desarrollar un carácter que permanece en una actitud constante y determinado hacia Dios. Qué lindo cuando aprovechamos la unción para eso. Qué lindo cuando recibimos esos toques divinos que infunden al alma no solo un lindo recuerdo, ay, temblé de gozo, o canté, o me supe gozar, o lloré, o lo que fuera. Las emociones son preciosas, pero lo que debe quedar en mi corazón como saldo de todo ello es un espíritu tenaz, un espíritu persistente. Corazón que dice, Señor, yo voy contigo, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Amén. Amén. Santiago capítulo 5 y versículos 7 al 9 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Nuevamente tenemos que calificar que no es una actitud pasiva de espera, pero es esa tenaz insistencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Notamos el tenor, el contexto, el significado, porque la venida del Señor se acerca. Es decir, que la tenaz paciencia, insistencia, perseverancia de Jesús es la que debe inspirar la nuestra. Amén. 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 Pero no debemos perder de vista, y quiero
hacer una nota de ello. Que tenemos un enemigo, no sé si lo conocen. Sí. No sé si lo han visto por ahí. Un enemigo que conoce todas las artimañas. Conoce todos los trucos. Y muy bien sabe sacar provecho Es verdad. de la debilidad humana. Ya lo creo. Él conoce tu perfil. Él sabe qué cosas te llegan más que otras. Él sabe muy bien conformar circunstancias para que consigan esa reacción que te haga daño, ¿no es cierto? Juan, verdad, Juan, verdad. Es muy capaz en ese sentido. No debemos desestimar sus artimañas. Pero esta conciencia de nuestro enemigo también debe hacernos conscientes de lo que él está procurando. Él siempre está procurando interrumpir la continuidad de la obra. Es verdad. Él no tiene ningún problema con un cristiano que tiene un cultazo el domingo y vive como un diablo entre semana. Juan, No sé si verdad. conocen alguno así. Bueno, veo que nadie acusa a nadie, ya hemos aprendido algo, ¿no es cierto? Mejor nos apuntar. El diablo no tiene problemas con esa clase de persona. Él más busca de que haya esas intermitencias en nuestra vida. Él sabe que la reacción de enojo, de amargura, de murmuración, de crítica, él sabe que esas cosas interrumpen o cortan. Claro que sí. Y tenemos un ejemplo gráfico que hemos destacado en más de una ocasión en Nehemías capítulo 4 y versículo 11. Recordamos, tantas veces lo hemos leído, que este es un libro que trata con la restauración de la ciudad destruida, empezando por los muros, y era con la colaboración del pueblo de Dios que todo eso se iba a volver a levantar. Pero los enemigos, al enterarse de la propuesta de Dios a través de su pueblo de restaurar la ciudad, se alteran, se enojan. Y dijeron estas palabras en versículo 11, dice: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Es verdad. Hagamos cesar la obra. Ese es el objetivo. Esa es la meta del enemigo en tu vida. Cesar la continuidad de la obra. Y uno de los significados en hebreo de esa palabra cesar es abortar. Cuando en una madre esperando a su hijo hay alguna circunstancia que interrumpe el embarazo, lo llamamos aborto. Tanto sea por la voluntad o instrumento de las personas, como también por una circunstancia, un hecho físico, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces utilizamos la misma palabra para decir, bueno, tal y cual proyecto abortaron? Es decir, se interrumpió la secuencia de las cosas que llevarían a un feliz final. El enemigo está trabajando 24/7 para tratar de interrumpir la continuidad de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso se trata no solo de una debilidad nuestra, carnal, humana, Claro que sí. sino que hay un enemigo que está allí trabajando a full
para aprovechar esa debilidad. Por eso merece que no solo estemos conscientes de la importancia que Cristo le dio, sino de la importancia que tiene luchar en contra y prevenir las artimañas de nuestro máximo enemigo. ¿Y cómo podemos minimizar las oportunidades que tenga el enemigo en nuestras vidas? Justamente proponiendo, determinando: Señor, no voy a dejar que mis reacciones, que mis sentimientos, que mis pensamientos humanos, no voy a dejar que estas cosas me controlen. Amén. Tú me has dado espíritu de dominio propio, espíritu de amor, un espíritu de poder, de fe. Y Señor, por gracia del Espíritu Santo, yo propongo ante todas las cosas darte la prioridad. Sí, Señor. 2 versículos más y terminamos. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos amados. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes estad firmes y se ve que ya está trabajando el diablo, ¿no? Se ve que ni siquiera quiere que lo digas. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. No le pide grandes logros, no le pide que echen chispas, que hagan cosas espectaculares. Solo firmeza y constancia. Con eso basta, para que la obra de Dios, tanto sea en nosotros como a través nuestro, pueda crecer, pueda enriquecerse. Romanos capítulo 12 y versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Lo que nos compete en esta noche: constantes en la oración. Aleluya. Constantes en la oración. ¿Por qué constantes en la oración? Porque hay a veces que uno lo toma como un hecho habitual, como una costumbre. Porque sería fácil venir y con tanta distracción encima pasar el rato, marcar tarjeta, ¿no? Decir, hemos cumplido, vine entre semana, ¿qué más quiere que haga? Constantes, entendiendo que cada oportunidad que Dios nos da de acercarnos es para permitir que se afirme por gracia y obra de la unción del Espíritu Santo en nuestro corazón esa tenacidad que nos hace falta. Yo reconozco que me hace falta. ¿Y tú? Ayúdanos, Señor, a levantarnos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y hacer frente a la tentación de dejarnos estar. De comprender que cada día, cada momento que nos confieres, que nos concedes, es una dorada oportunidad Sí, Señor. de insistir en nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro amor, nuestra fe, nuestra conciencia de necesidad,
Señor, para que tú siempre seas exaltado en nuestras vidas. Señor, reconocemos en esta noche nuestra inconstancia. Reconocemos, Espíritu Santo, nuestras intermitencias. Mucho, Señor, no hace falta que miremos hacia adentro para detectar y reconocer cuántas veces nos ha alejado de alcanzar mayores bendiciones. Señor, fortalece en nosotros un espíritu que desee, que añore alcanzar esa capacidad. Señor, como nunca las circunstancias están a gritos reclamando que nos preparemos. Tu Espíritu Santo, antes que nada, nos está hablando día a día. Señor, cuánto hace falta que yo tenga esa insistencia, esa persistencia hacia ti. Por eso, Señor, venimos en esta noche, por eso venimos entre semanas, por eso venimos en otras oportunidades, porque nos reconocemos dependientes de ti. Y porque entendemos que nos has dado en la oración un poderoso instrumento para fortalecer mediante la unción del Espíritu Santo y la gracia que Él nos trae aquello que nos hace falta, aquello que debe ser fortalecido. Señor, por eso tornamos voluntariamente nuestro foco, nuestros ojos hacia ti. Cristo, cuando te miro a ti, yo veo el perfecto ejemplo de la constancia, de la perseverancia. Aún tomando en cuenta todo lo que significaba el sacrificio que habrías de asumir, lo hiciste igual. No te dejaste arrugar o torcer en tu cometido, en tu decisión. Señor, que algo de eso me pase. Que esa misma pasión despertada y avida en tu amor, en tu propósito, en tu voluntad, también, Señor, se exprese y se refleje en mí. Capacítame, Señor. Ayúdame a colaborar en el desarrollo de esa virtud. Prepárame, Señor, prepáranos para vivir en luz y en victoria este tiempo. Señor, el mundo necesita puntos de referencia y de explicación. Que nosotros podamos ser ese pueblo. Señor, reconocemos nuestras deficiencias. Sabemos que no somos los poderosos de la tierra, al igual que la iglesia de Filadelfia, Señor, considerada débil, con no mucha fuerza, así nos sentimos, pero Señor, danos ser constantes. Concédenos el privilegio, Señor, de serte fiel. Concédenos, Señor, el privilegio de decidir por ti una y otra vez. Señor, no escatimando el machacar lo que parece el mismo punto, porque, Señor, es machacando, es insistiendo, es marcando, es determinando que
que se desarrolla en nosotros esa gracia de lo alto. Señor, por eso hoy venimos a buscarte a ti, por eso en esta noche venimos a hacer de ti nuestro foco. Por eso en esta noche, Señor, buscamos la unción, buscamos, Señor, la gracia, buscamos el poder del Espíritu Santo para que fortalezca esas características de nuestra vida, para que podamos ser ese pueblo que agrada a Dios en los tiempos del fin. Señor, para que cuando proponemos en nuestro corazón podamos estar en comunión contigo, aunque todo alrededor ruja la tempestad, aunque todo alrededor las tinieblas acechen, mi corazón estará firme contigo. Señor, ya de por sí tenemos circunstancias personales y necesidades familiares y personales, pero Señor, que esta actitud pueda acaparar mucho más, pueda sobresaltar, oh Dios, las limitaciones de lo que somos para alcanzar aquello que va a enriquecer tu iglesia y tu pueblo en esta hora, Señor. Oh, en esta noche, Señor, quiero entregar, quiero rendir mi corazón, quiero que halles en ti, Señor, un espíritu, un alma, un corazón que no te pone frenos. Corazón, Señor, que no está absorto en sus propias cosas, pero que ha determinado: yo daré, yo estaré con mi Dios, yo le propondré un espíritu entregado, rendido. Sí, oh Dios, sí, Señor, sí, Señor. Sí, 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 sí. Oh, tú estás, Señor, expectante. Tú estás, Señor, fresco y pronto para infundirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para traer palabra fresca, para inspirar, para despertar lo adormecido, Señor. Tú estás dispuesto para refrescar el alma con nuevos y decisivos anhelos. Sí, con nuevas intensidades que nos harán superar la debilidad de nuestra carne. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, por eso nos has abierto este lugar, por eso nos has dispuesto, Señor, un espacio donde venir, porque es el lugar donde podemos recargar con fortaleza el corazón, es el lugar donde podemos renovar lo más profundo del corazón, esos deseos que son vida al alma, ese amor por ti, Señor, que es la esencia misma de nuestra existencia. Señor Dios, esta noche, Señor, toma mi vida, tómame, Señor, tómame en esa misma gracia que viene operando hace semanas y hasta meses en nuestro medio. Esa misma gracia, Señor, que nos ha propuesto cambios
Señor, de ser un pueblo inconstante, endeble, de ser un pueblo fortalecido en su Dios, que camina con su Dios. Señor, doy bienvenida a esa gracia que opere en mi vida en esta noche, pero